Se está conectando al servidor. Bueno, les va dando la bienvenida a todos, aprovechando a esta charla del CAPSI en la semana de la última batita. Hoy día tenemos una gran invitada, gran profesora, que nos va a exponer un poco acerca del mindfulness. Ahí después la Totu nos va a explicar un poquito, nos va a hacer la presentación propiamente tal. Les vamos pidiendo que a los que puedan prender su cámara para que ojalá sea algo un poquito más dinámica y más interactiva la sesión, pero con el micrófono apagado. Entonces le pedimos a todos que ojalá puedan apagar sus micrófonos y prender sus cámaras. Y vamos a esperar unos minutitos antes de partir a que se conecte un par de gente, un poquito más de gente. Y partimos. Yo creo que ya estamos con harto quórum, así que dale nomás todo. Bueno, le damos la bienvenida a la profe. Gracias, profe, por estar acá en esta semana tan ajetreada. Y gracias a todos también por acompañarnos. Hay hartas personas, así que estábamos todos muy ansiosos por escucharla, profe. Así que eso, bueno, introduciendo un poco, todos conocemos a la profesora María Eliana Pérez. Hemos tenido varios ramos con ella. Y para hacer un poco una introducción, bueno, ella es especialista en psicoterapia psicoanalítica focal, tiene magíster en psicología clínica y diplomado en mindfulness relacional, que es lo que vamos a enfocarnos el día de hoy. Bueno, y eso, profe, un aplauso virtual para usted y gracias por estar acá de nuevo. Súper. ¿Me escuchan bien? Dígame. Sí, perfecto. Hacer una recordación cortita. Las preguntas las vamos a dejar para el final. Vamos a dejar que la profesora pueda realizar la exposición y la idea es que las vayan haciendo por el chat, cosa que nosotros podamos ir filtrándolas también ahí y hacerlas al final. También vamos a tener una actividad que, bueno, ahí va a explicar la profesora. Así que adelante nomás, profe. Bien, pues estoy viendo a ver si tengo acceso a la hora. Ya, súper. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por esta invitación. Feliz la acepté para poder tener una instancia más de encuentro virtualmente cercano con ustedes, los alumnos, y si es que a través de esta conversación o de esta charla poder entregarles un espacio para aprender algo nuevo, para acercarse a un tema diferente, que si bien suena mucho, de repente no se conoce realmente qué se trata, y la verdad que feliz de poder compartirlo. Así que, bien, bueno, me invitaron para que les hablara y les contara sobre el mindfulness, y bueno, por supuesto, ver ¿qué nos puede aportar esta disciplina, esta visión, considerando el momento en que nos encontramos, ¿no es cierto? Creo que cualquier tema que uno pueda hablar hoy en día tiene que estar de la mano y considerando las circunstancias de lo que estamos viviendo, ¿no es cierto? Porque es algo que nos atraviesa a todos en todas nuestras dimensiones. Entonces, desde ahí, bueno, veamos el mindfulness, cómo pudiese aportarnos o desde dónde pudiera ayudarnos, ¿no? Sí, a ver, perfecto. Bien, creo súper importante, antes de meternos en ese tema puntual, hablarles y contarles de qué se trata, porque así como ustedes saben, el mindfulness es algo que suena mucho, también es un tema que es muy de moda, ¿no? Uno abre desde no sé, un libro científico hasta las revistas del fin de semana y aparece algún tema relacionado al mindfulness, ¿no? Está como en bastante boca de todos, entonces, pero lo que sí uno se da cuenta es que no necesariamente se sabe realmente lo que es, ¿no? Tiene como colgado harta caricatura o harto estereotipo, incluso vinculado a cosas que muchas veces no es. Entonces, creo que es justo y necesario que partamos hablando primero de qué es lo que es, ¿no? Para que nos encontremos todos en un lugar común, que es de qué vamos a entender por mindfulness, ¿no?
Y bueno, como en toda nueva disciplina, es importante partir hablando un poco del contexto. Yo creo que todos han escuchado la relación del mindfulness, o les suena la relación del mindfulness con Oriente, ¿no? Con fondo técnicas y disciplinas contemplativas de Oriente, con meditación, con budismo les puede sonar, y efectivamente, si bien mindfulness en sí es una palabra occidental, es una occidentalización de técnicas que vienen del Oriente, sus raíces, efectivamente, vamos a encontrar parte de sus raíces en el movimiento budista, específicamente en el Vipassana, ¿ya? Que son en el fondo técnicas de meditación de 2500 años de antigüedad, de la India, que consisten, reduciéndolo así como elementos bien básicos, en un tomar conciencia del momento presente, ¿ya? Es un tomar conciencia de realidad. Y bueno, cómo toda esta línea, todo este pensamiento y toda esta disciplina de Oriente, cómo atraviesa el océano y llega a Occidente, ese es un tema que nos interesa, porque es ahí donde nace el mindfulness, ¿no? Nosotros no vamos a hablar de mindfulness cuando nos estemos refiriendo a disciplinas contemplativas de Oriente. El mindfulness nos estamos refiriendo ya a Oriente, o sea, perdón, a Occidente, ¿ya? Es como les decía, es una occidentalización. Bueno, ¿y cómo llega? ¿Cómo llega? Y aquí nos remontamos a época de los años 60, todo este movimiento o impulso contracultural de esa época, principalmente, bueno, en Gran Bretaña y sobre todo en Estados Unidos, muy de la mano de esta reacción y esta rebelación contra el sistema, de cuestionar el sistema, sobre todo movido por las experiencias de las guerras en las que venía saliendo, la experiencia de la guerra de Vietnam, por ejemplo, en Estados Unidos. Y viene todo este movimiento desde los jóvenes de poder poner entre paréntesis, y no solo así, sino que confrontar y cuestionar el sistema, y un poco todo cómo estaba establecido la cultura occidental, y en distinto orden de cosas. Entonces, de la mano de estos movimientos empieza a hacerse popular ya en Occidente la utilización de técnicas de meditación, del yoga, de tai chi, todas disciplinas que vienen de Oriente. Entonces se empieza a usar mucho, empiezan a desembarcar estas disciplinas y empiezan a tener gran fuerza en este grupo de jóvenes de esa época. Y parte de ese grupo de jóvenes de esa época tenemos a este personaje muy importante, que es Jon Kabat-Zinn. Él es un biólogo molecular, vigente hasta el día de hoy, tiene 76 años, si no me equivoco. Él es, bueno, biólogo molecular del MIT, y actualmente él tiene y trabaja en la Universidad de Massachusetts y tiene un centro de estudio y de manejo del estrés, que es muy famoso. Bueno, Jon Kabat-Zinn, practicante de yoga y de meditación zen de larga data, como les digo, sobre todo desde esa época, ya en el año 79 empieza a pensar y a darle y en el fondo a estudiar, se intriga o se inquieta por estudiar en el fondo los beneficios que tenían estas prácticas, ¿ya? Los beneficios que tenían estas prácticas en las personas, empezar a ver por qué habían ciertos trastornos o alteraciones que eran muchísimo menos frecuentes en la cultura oriental que lo que era la cultura occidental. Y empieza entonces toda una investigación relacionada a los efectos que tenían estas prácticas en la salud, ¿ya? Los beneficios que podían tener para la salud, y más en específico en trastornos relacionados con el estrés. Bueno, de estas investigaciones surge efectivamente este curso, este centro de la medicina mente-cuerpo en la Universidad de Massachusetts, y un programa de manejo del estrés a través del mindfulness, que es un curso que consta de 8 semanas, que dura hasta el día de hoy, funciona hasta el día de hoy, ya se ha expandido a varios países, y de gran popularidad y efectividad. La gracia, bueno, entonces, ¿qué pasa? Este investigador es el que finalmente termina de articular esta idea del mindfulness, ¿no? ¿Por qué? Porque en el fondo él toma ciertos elementos de estas disciplinas,
elementos que considera que serían como los más beneficiosos para poder trabajar a nivel de la clínica, y lo despoja de los elementos religiosos para poder hacer que esto sea un tema, en el fondo, transversal. Y es ahí, en el fondo, como termina de armarse esto del mindfulness, ¿ya? Entonces, mindfulness nos vamos a quedar con esta como occidentalización de elementos que surgen desde esta disciplina de Oriente, pero que toma ciertos elementos y termina a configurarse en estas técnicas o disciplinas que vamos a ver ahora. ¿Bien? Bueno, como les estaba comentando, el trabajo de Kabat-Zinn gira mucho o se dedica mucho en torno al tema del estrés, ¿no? ¿Y por qué particularmente el estrés? Porque, bueno, todas las emociones, ¿no? Las emociones predominantes del estrés se ha visto que es la rabia, el miedo, y cómo eso bajo estrés sostenido generalmente lleva a la tristeza y depresión, ¿no? Entonces ahí se configura un cuadro. Y él empieza a investigar y a ver qué es lo que hay detrás del estrés, ¿no? ¿Qué configura el estrés, podría decirse? Y se encuentra con que efectivamente la persona y todos en general, generalmente estamos con nuestra mente llena, ¿no? Constantemente está en nuestra mente funcionando a 1000 por hora. Hay múltiples contenidos, múltiples pensamientos, sin darnos cuenta y a una velocidad bastante infartante cuando uno se detiene a mirarlo, ¿no? Entonces, y él ve que muchas veces y gran parte de nuestro tiempo la persona actúa en piloto automático, que se llama, ¿no? O sea, nosotros, dice en el fondo, la mayor parte de nuestro tiempo de vigilia lo pasamos en piloto automático, ¿ya? Es decir, como que nuestro cuerpo está haciendo una acción y en realidad nuestra mente está en cualquier otro lugar llevado por estos pensamientos, preocupaciones, emociones, etc. Entonces empieza a ver de que esto está a la base de estos cuadros patológicos de estrés y ahí es donde hace este link con este tipo particular de meditación contemplativa o de disciplina contemplativa que se centra en la idea de la atención plena. ¿Ya? Entonces dice, y se da cuenta de que al parecer, o sea, no al parecer en el fondo, se ve de que en la medida de que podemos ejercitar o traer nuestra mente al momento presente, es decir, estar donde realmente estamos, mentalmente hablando, ese trabajo que es muy difícil, aunque suene muy fácil, es muy difícil, ese entrenamiento en esa línea y cultivarlo, bueno, con una serie de otras características, disminuye considerablemente los episodios de estrés y bueno, y de ahí a muchísimas otras evidencias, incluso a niveles de imágenes cerebrales, ¿no? de neurociencia. Y hay otro autor que es Richard Davidson, que se ha dedicado a estudiar los efectos de estas prácticas a nivel del cerebro mismo, ¿no? Y hay unas investigaciones chorísimas, bien interesantes por si quieren verlas algún día, ¿bien? Entonces, bueno, la propuesta va en la línea de que cómo el cultivar la atención plena en el momento presente produce beneficio en la línea de la reducción del estrés, en la línea de mejora y de sensación de bienestar, y ahí las vamos a ver un poco más adelante. Pero esto no es llegar y decir, bueno, ya me voy a concentrar ahora, ¿no? Al contrario, o sea, la mente es dura, es un hueso duro de roer, ¿no? Anda por carriles propios, nuestros pensamientos se van constantemente. Entonces requiere una serie de entrenamiento y de disciplina y que, como les digo, lo vamos a ir viendo. Entonces, con estas ideas terminamos de armar la idea de mindfulness o una definición de mindfulness. Hay varias, ¿no? Que tienen de grandes autores o investigadores, ¿no? Que dicen, bueno, un darse cuenta del momento presente con aceptación. Ahí les voy a explicar por qué. Conciencia plena es mantener viva la conciencia en la realidad presente. Se fijan que se repiten conceptos, ¿no? Conciencia momento a momento, saber lo que experimenta mientras lo está experimentando. Y bueno, y nos quedamos, o yo me quedo con la de Kabat-Zinn,
que dice que la atención plena, o también es como una de las formas que se usa para traducir mindfulness, sería prestar atención de manera particular, eso es importante, con propósito en el momento presente y sin juicios mentales, ¿ya? Esta definición tiene varias partes que quisiera ir ahondando a lo largo de la presentación, ¿no? Pero quedarse con prestar atención de esta manera particular, porque no es solo poner atención, es una atención con propósito, intencionada, en el momento presente y sin juicio. Y ahí después les voy a explicar a qué se debe este sin juicio. ¿Bien? Entonces ya tenemos una definición de mindfulness y por qué, ¿no? ¿Por qué es esa definición y desde dónde viene? Bueno, como les decía, vamos a encontrarnos que todas las definiciones, molesta mucho el perro, díganme si no para mandar un mensaje SOS, no, Consu, te estoy mirando a ti, no, ya. Entonces, bueno, las definiciones tienen ciertas características, en el fondo coinciden en ciertos temas. El elemento de la conciencia, el elemento del momento presente fundamental, el darse cuenta, ¿no? Lo relacionan también con un despertar, ¿no? El observar, la atención, asombro, experiencia, aceptación. En el fondo, ¿qué nos dicen todos estos conceptos, ¿no? Cada concepto es muy contundente en sí. Dicen que nos hablan de una disposición a estar donde debemos estar, ¿no? A estar donde estamos en el fondo, ¿no? Más que el donde debemos, es estar donde estamos. Y estar no solo en cuerpo, sino que también en mente. Y ojalá, en el fondo, este entrenamiento con una mente orientada hacia la aceptación, orientada hacia la observación. Vamos a ver también que es orientada hacia la compasión, vamos a ver después por qué, ¿no? En el fondo, y orientado al... observar también incluye un elemento que le hablan las personas en esta línea, que hablan de la mente principiante, ¿no? Porque nuevamente da cuenta de esta disposición mental, de esta actitud, disposición hacia estar en el momento presente, hacia aceptar lo que ahí aparece, lo que aparece en nuestra conciencia en ese momento, hacia observar nuestros pensamientos, observar nuestras emociones, sin juzgar, ¿no? Porque muchas veces caemos y a cada rato, ¿no? Ay, creo que soy tonta, ay, pero es que ¿por qué no me resulta? Cuando, por ejemplo, estamos haciendo prácticas de mindfulness, ¿no? No, y no me resulta, ayer me resultó, ahora no, ay, me desconcentré de nuevo. Y uno cae constantemente en enjuiciar lo que piensa, lo que hace, ¿no? Entonces, el mindfulness promueve una aceptación, ¿no? Promueve la aceptación, promueve asombrarse de la experiencia, asombrarse de lo que encontramos en este estar presente. Ya, esto me interesa también, que aquí es como un poco derribando mitos, ¿no? O estereotipos. ¿Qué no es mindfulness? ¿No? Mindfulness no es una técnica de relajación, porque de repente dicen, ay, sí, qué bueno, hagamos mindfulness para relajarme, y ahí uno dice como que, no, no es por ahí, no es dejar la mente en blanco, les voy a explicar por qué, no es un ejercicio o una práctica para alcanzar un estado mental especial, que va más allá de los problemas, ¿no? Es como que estuviera esta idea de que a través de la meditación mindfulness, porque hay muchos tipos de meditación, pero la meditación mindfulness, uno se relaja, mantiene esta mente en blanco y está como por sobre los problemas y lo humano casi, ¿no? Tampoco es un medio para desconectarse de algo o para dejar de sentir algo, ¿no? Nada de eso, ¿ya? ¿Por qué? No es una técnica de relajación. De partida, porque cuando uno hace una verdadera práctica, es muy difícil, ¿no? Una meditación mindfulness, no una respiración de 3 minutos, una práctica formal, es muy difícil. Tan difícil que produce muchas emociones, muchos sentimientos encontrados.
aparece nuestra mente al desnudo, nuestra mente con sus juicios, con sus autocríticas, con sus debería. Nos conectamos incluso con diferentes tipos de sentimientos, incluso con estados, estados del cuerpo. Yo siempre recuerdo, una vez me encontraba haciendo una práctica y me di cuenta de cómo cuando lograba conectarme con el momento presente de la práctica, sentía un dolor de cabeza muy grande. Y cuando mi mente se iba de la práctica, no sentía el dolor de cabeza. Y cuando volvía, sentía el dolor de cabeza. O sea, es impresionante cómo nuestra mente también hace esos atajos en el fondo para de repente desconectar o dejar de sentir, ¿no? Entonces el mindfulness es, no, vuelve, contempla, observa y acoge lo que está ahí, ¿no? Bueno, entonces, desde ahí, como les digo, no es el fin la relajación, independiente de que puede ser una consecuencia, ¿ya? Pero no es el fin. Dejar la mente en blanco, lo mismo, ¿no? La práctica mindfulness busca desarrollar una actitud contemplativa de observación de nuestros pensamientos. Incluso se usa mucho el ejemplo del río, de una corriente o de una cascada, ¿no? Entonces, invita a tomar una actitud de observación de esa cascada o río de nuestros pensamientos, ¿no? Y dice en el fondo, es como, trata de ponerte en una orilla del río y observar tus pensamientos. No tratar de cambiarlo, no tratar de frenarlo, no tratar de mandarlos para otro lado, no, observar. Y ahí hay otro desafío, porque uno al tiro mete la cuchara, mete la mano, ¿no? Y dice, bueno, no, pero es que ¿por qué hice esto? O, no, lo debería haber hecho. No, dice, no, es observar y dejarlos pasar. Entonces, mente en blanco por ni un lado. Lo mismo, ¿no? No es lograr un estado mental especial, porque además con todo esto es como que nos estamos al tiro imponiendo metas o imponiendo tareas, ¿no? Y el mindfulness no va a eso, no va a alcanzar una meta, va a estar. Bien, ahora, ¿cómo se alcanza todo esto que estamos hablando? ¿Cómo se entrena esta disposición a la observación de nuestros pensamientos, a la aceptación, a la conexión? ¿Cómo se va alcanzando y a estar presente, realmente presente? Es a través de práctica. Porque como les digo, y aquí lo mismo, ¿no? No es que con esta charla ustedes van a quedar listos para hacer mindfulness. No. Las personas que se dedican a esto son años de entrenamiento, y para lograr en el fondo los avances que se espera para poder realmente desarrollar esa mente conectada en el momento presente, son años, son entrenamiento y una constancia, una disciplina. Entonces, no es por ahí, pero sí hay en el fondo elementos que de todas maneras están al alcance, nos dan un mensaje y a los cuales sí podemos acceder. Pero el mindfulness es práctica, requiere una práctica, ¿ya? Y ahí esa frase me gusta mucho, esto lo tiene también Kabat-Zinn en uno de sus libros, que dice, es simple pero no es fácil, ¿no? Es simple porque no requerimos, como pongo ahí en el fondo, no requerimos grandes instalaciones, no requerimos una situación así como un laboratorio, no, requerimos cuerpo y respiración, ¿no? Y eso está siempre. Si supieran los lugares que medita la gente o que practica la gente, en cualquier parte sirve, ¿no? Incluso esta idea también, o el tabú o el mito de que tiene que estar en silencio absoluto, no, al contrario, ¿no? O sea, no al contrario, no es ideal que haya mucho ruido, pero en el fondo la vida sigue, y en una práctica el sentir ruidos te desafía a no irte con el ruido, ¿no? Y el poder estar y acoger el ruido, ¿no? Y en el fondo verlo cómo se une con tus pensamientos. Entonces, efectivamente, es simple, pero no es fácil. Es un trabajo de compromiso, de intención, porque se trata de una autoobservación sistemática y cuidadosa para investigar interiormente. Efectivamente, un proceso de investigación interior,
Y por eso yo creo que va tan de la mano o es tan amigable con la psicología. Hay gente que me decía, porque como decían por ahí, mi orientación de trabajo como psicóloga es muy de la línea psicoanalítica, y me dicen, ¿y mindfulness? ¿Por qué hiciste un diplomado en mindfulness? Y claro, eso es desde el desconocimiento, desde en el fondo los estereotipos, los prejuicios, ¿no? Al contrario, es de una riqueza, te ofrece una riqueza de conexión o de autoobservación enorme, ¿no? Cuando hablamos de contratransferencia, en el fondo le hacemos un par de cambios y estamos hablando de observación de los propios sentimientos, etc. ¿Bien? Entonces, el mindfulness como práctica, que necesito cuerpo y respiración, ¿ya? Y esto como a nivel ultra esquemático, como para que se hagan una idea de los elementos que componen una práctica de mindfulness, que hay varias, y ahí les voy a mostrar en el fondo. ¿Qué elementos está? Por supuesto la atención. Yo pongo ahí enfocada en la respiración, y ahí les voy a mostrar por qué. En el fondo la respiración es un ancla muy potente, un ancla para el momento presente. Es la atención en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, en nuestro cuerpo, en el momento presente. Un darnos cuenta, y miren, es un darnos cuenta que nos fuimos, ¿no? Porque de eso se trata, ¿no? Nuestros pensamientos nos van a llevar a otro lado, nos van a distraer, nos vamos de repente a pasar un buen rato pensando en esa cosa que estaba pendiente, y ahí uno dice, ¿verdad que estoy, no sé, meditando, que estoy haciendo tal ejercicio? Volver, ¿no? Y ahí son bien enfáticos en este tema del recordar volver, y con amabilidad, ¿no? Este que puede sonar así como medio como ingenuo, ¿no? O inocentón, con amabilidad, porque apunta lo mismo a esta idea del no juicio, ¿no? De que cuando uno está practicando y dice, ay, de nuevo me fui, y pasa muchísimo, ay, no estoy pudiendo, ay, que estoy distraída, ay, que heavy como está mi mente, ay, pero que ando... Y todo eso son juicios, ¿no? Entonces, incluso una persona, un profesor, instructor de esto decía, no importa, la gracia no está en la atención sostenida, la gracia está en darte cuenta que te fuiste y volviste, ¿no? Incluso que ese movimiento es el más importante. ¿Por qué? Porque en el fondo ese ejercicio nos habla de esa misma autoobservación, de darnos cuenta cuando nuestra mente se va para un lado, o a dónde se fue, o en qué está, ¿no? Y que no estamos acá y ahora. Entonces, y eso es muy rico. El notarlo, darse cuenta que no estoy, que estoy haciendo esto de manera automática y que la cabeza la tengo no sé dónde, y poder volver la atención y traerla al momento, ¿no? Y con amabilidad. La amabilidad y la aceptación es algo que atraviesa todas las prácticas y toda la actitud mindfulness. Es aceptación, es amabilidad, en el fondo es compasión también, ¿no? El concepto de compasión está tomando cada vez más fuerza. Ya, el rol de la respiración, ¿ya? El rol de la respiración en toda la práctica, mindfulness sobre todo, bueno, yo diría que la mayoría de las prácticas contemplativas, es fundamental, ¿ya? Y es fundamental por un elemento bastante básico, que es el hecho de que la respiración ocurre siempre en el momento presente. La respiración siempre está en el momento presente, ¿ya? Nosotros podemos estar con la mente en cualquier lado, podemos estar haciendo, no sé, cualquier acto automático, pero la respiración siempre está presente en el momento presente, está donde, en el fondo, donde estamos. Por lo tanto, la respiración pasa a ser central y pasa a ser una posibilidad de ancla, que le llaman, ¿no? Es en el fondo como un recurso que tenemos al cual podemos recurrir para volver al momento presente. Después vamos a hablar de todo lo que influye la respiración a nivel más allá del sistema respiratorio, en el fondo a nivel del estrés y manejo de pero la respiración en sí es un ancla,
es un ancla en ese sentido. Es algo de que cuando yo estoy haciendo una práctica o cuando quiero, no sé, volver a enfocarme en algo, la respiración nos trae de vuelta, ¿no? Poder pensar o poner mi foco de atención en la respiración es una vuelta automática, ¿no? Es una vuelta eficiente, eficaz. Entonces la respiración es muy central y también muchas prácticas son, por ejemplo, desde el visualizar, seguir la respiración, ¿no? Y la verdad que es bien interesante porque yo creo que pocos sabemos cómo respiramos, ¿no? Yo creo que las personas dicen, bueno, si alguien te dice, ¿tú cómo respiras? Te van a mirar con cara de decir, no sé, por la nariz, por la boca, para adentro, para afuera, no sé, no tiene más explicación que eso, ¿no? Pero la respiración, si uno la observa, da una cantidad de información enorme, ¿no? Cuando uno observa, no cuando la intenciona, sino que si uno hiciera el ejercicio de observar su respiración y uno empieza a decir, a ver, ¿dónde la siento primero? ¿No? La siento en la entrada de la nariz, la siento en la parte de atrás, hasta dónde siento que llega, que respiro con la parte alta, siento que respiro con la parte baja, cómo está la frecuencia, y uno va observando y además incluso cómo va cambiando, ¿no? Porque en la medida de que siempre uno focaliza la atención en algo de nuestro organismo, al tiro se produce algún cambio, ¿no? Entonces, es un bonito ejercicio y yo los invito a hacerlo, observar su respiración, no intencional. Vamos a ver después un ejercicio que es más intencionado, pero observar la respiración, ¿no? De repente antes de dormirse, ojos cerrados, observa, ¿no? Cómo respira, y inevitablemente van a empezar a notar que van a empezar a respirar más profundo, que el aire va a empezar de aquí, que de repente uno respira cortito, va a empezar a bajar y a expandirse. Uno puede jugar visualizando, ¿no? Que el aire llega hasta la punta de los pies, etc. Pero en la respiración tenemos un gran aliado ahí. Bien, les he estado hablando, bueno, del mindfulness, de esta mentalidad mindfulness, de esta disposición, y que por lo tanto, bueno, se alcanza, se busca, se entrena con prácticas, ¿no? De hecho, las prácticas están divididas en dos grupos, la formal y la informal. La formal son prácticas que requieren una mucha mayor disciplina, son prácticas que requieren más tiempo, son más complejas, pero más complejas en el sentido de más esfuerzo, podría decirse, ¿no? Que tenemos, bueno, meditación central la respiración, meditación sentada, meditación caminando, que tienen características diferentes, escáner corporal, todo un desafío, un escáner corporal completo, son audios de 50 minutos, una hora incluso, un ejercicio escáner corporal. El yoga consciente, etc. Son prácticas que para entrenarse en mindfulness se recomiendan que se hagan diariamente. Ojalá 10 minutos mínimo y de ahí ir aumentando en cantidad. Y siempre de la mano de lo que son las prácticas informales, que son pequeños ejercicios, pero tremendamente efectivos, ¿no? Y que eso se hacen y se incluye en nuestra vida cotidiana. Ahí está desde ejercicios, por ejemplo, de conciencia al comer, ¿no? Del mascar lento y tratar de sentir los sabores, o incluso algo como, por ejemplo, lavarse los dientes, un ejercicio que nos dan, dice, trata de lavarte los dientes con la otra mano, porque al lavarte los dientes con la otra mano, tu mente, tu cerebro, en el fondo, tiene que en el fondo meter concentración, meter atención, porque no es algo que sea tu funcionamiento dominante, ¿no? Entonces eso obliga a que estés conectado, ¿no? Después, o estás lavando la loza, te dice, ¿no? Y estamos lavando la loza y de repente es mirar y la espuma y qué estoy haciendo y cómo se siente la temperatura y los platos, ¿no? O sea, es insertar en lo cotidiano breves momentos de estar presente en lo que estoy. Y aquí, ojo, porque no se trata de que, y en el mindfulness no pretende eso, de que estemos todo el día súper presentes, porque eso es imposible, ¿no? Es imposible y es agotador y nosotros necesitamos que nuestra mente divague, ¿no? Pero sí, por supuesto, mucho más de lo que hacemos, ¿no? O sea, sí requiere, porque, como les digo, eso se ha visto, que una mente más interferida, más habitada por preocupaciones, por momentos que aún no llegan,
es una mente que está más expuesta al estrés. Y ya en el fondo a problemas a nivel de salud de distinto tipo. Respiraciones de 3 minutos, ¿no? Detenerse, pensar en qué estoy haciendo, ¿no? Sí, mirar, ¿no? Hacer unas buenas respiraciones, inhalar por la nariz profundo y botar por la boca de manera lenta, a tomar conciencia del momento en que estoy y después seguir. Esto se puede hacer ni siquiera 3 minutos, pueden ser menos, ¿no? Pero se pueden hacer varias veces en el día. Check-in, check-out. Este es también muy fácil y muy útil, ¿no? Sobre todo, bueno, los psicólogos, por ejemplo, ¿no? Y antes de atender a un paciente, yo me tomo ese tiempo de decir que en el fondo en qué consiste lo mismo, ¿no? Hacer este proceso de detenerse, siempre está el detenerse, decir en qué estoy, conectarme con el momento a través de unas inhalaciones y exhalaciones profundas y conectar con mis emociones. ¿Cómo está mi mente? ¿Qué estoy sintiendo ahora? ¿Cómo me siento ahora? ¿Cómo voy a recibir a esta paciente que viene ahora? Ya, así estoy, perfecto. Y no es que tengo que estar contento, feliz, con la mente... No, quiero saber cómo estoy, ¿no? Es como una especie de radiografía rápida. Y después, check out, ¿no? Muchas veces, no sé, por ejemplo, se va el paciente, después, a ver, lo mismo ¿cómo estoy? ¿No? ¿Cómo me siento? ¿Qué apareció? Y de repente ahí uno empieza a ver, ¿no? Y ponerle nombres, ¿no? Las emociones, qué sentimientos aparecieron, o antes de una prueba y después de la prueba, o antes de una clase, después de la clase, oye, antes de ir a comer, después de ir a comer, da lo mismo, ¿no? Poder hacer eso, detenerse y hacer este pequeño como screening de cómo estoy, ¿no? Y para eso un camino es respiración, detenerse y volcarse hacia esta autoobservación, ¿ya? A ver, por aquí voy a pasar, bueno, un poco más rápido, pero toda esta técnica, como ya les decía, ha tenido gran influencia y gran participación en la psicología, en la psicoterapia, sobre todo, ¿ya? Pero es importante distinguir que existen como dos grupos en una clasificación, ¿no? Que son intervenciones o psicoterapias que utilizan o que se construyen en base al mindfulness, o intervenciones o psicoterapias que incorporan esporádicamente algunos elementos de mindfulness, ¿ya? Entonces, tenemos algunas que son principalmente estructuradas en base al mindfulness, como este programa de reducción del estrés que yo les hablaba de Jon Kabat-Zinn, y que acá en Chile también hay varios institutos que lo hacen, terapias cognitivas basadas en la atención plena, son terapias construidas desde el mindfulness, y otras, como les digo, que incorporan elementos de mindfulness. Tenemos el DBT, terapia de aceptación y compromiso, terapia de prevención de recaída de abuso de sustancia, el mindful eating para trastornos alimentarios, etc. ¿Ya? Entonces, están estas dos líneas y van a ver, por lo tanto, que el mindfulness, como le decimos, es una disciplina, una herramienta transteórica. No se la podemos y ni se la queremos adjudicar a una línea teórica particular. ¿Ya? Esto aplica a cualquier línea teórica o cualquier persona que trabaje de cualquier línea teórica puede utilizarlo. Bien, evidencias, bueno, hay montones, hay citas en el fondo que pueden ir indagando, a ver cómo estamos el tiempo. ¿Qué se ha visto? Evidencia, estoy hablando de investigación, tenemos a nivel psicológico, ¿no? Mejoras la capacidad de responder y no reaccionar, ¿no? Aquí estamos hablando de regulación de impulso, frente a un estímulo, llamamos reacción versus frente a un estímulo el poder hacer esa pausa y responder más que reaccionar. Por supuesto, una mejora la capacidad de autoobservación, y uno ve como clínico que en general la psicoterapia hace eso, ¿no? O sea, por eso yo encuentro que es muy dialogante ambas líneas. Mejora la capacidad de autorregulación emocional. Por eso son herramientas de apoyo. Disminución de la tendencia a la rumiación mental, ¿no? Que le damos vuelta y le damos vuelta. Incremento del bienestar subjetivo. Esto es interesante porque estoy pensando, sobre todo en estos tiempos, ¿no? De pandemia, que dices como que, oye, todos tenemos que estar súper estresados y en realidad deprimidos por lo que está pasando en el mundo y que es tremendo, pero igual, ¿no? Se puede promover ciertos estados de bienestar subjetivo. Entonces,
ya con todo este bombardeo de información, ¿no? Ideas con las que quiero que se queden, esta actitud, ¿no? Que el mindfulness implica a través de todo su entrenamiento, de su práctica y de toda su evidencia, también incorpora un elemento de una actitud, de una disposición mental. Y esa es algo a la que todos podemos acceder, ¿no? O sea, todos podemos acceder a lo de mindfulness en el fondo, pero que podemos hacer pequeños cambios con eso, ¿ya? Y bueno, y llevándolo a la situación actual, ¿no? De confinamiento, de encierro con las familias, de sobrecarga y de este semestre, como digo, tan extraño en que hemos tenido que un poco como armarnos, reorganizar, ponernos creativos y de repente estamos todos aprendiendo, ¿no? En el camino, más la incertidumbre exterior, más los temores, más las amenazas de, no sé, pues de enfermedad, de qué puede pasar sí, o experiencias personales en que pueden haber familiares enfermos, etc. Entonces, yo sí creo que el mindfulness nos puede y nos aporta desde ofrecernos esta actitud, esta disposición mental, ¿ah? Esta propuesta de poder observar, de poder, sobre todo el mindfulness rescata esto del detenerse. Dice, o sea, antes que nada hay que detenerse. ¿Ya? Incluso hay un libro de un profesor que tuvo un gran instructor que dice la importancia del poder detenerse para poder avanzar en el fondo, ¿no? Para avanzar hay que detenerse. Entonces, habla de este poder parar, ¿no? Es decir, y es un rato, paren, serenarse, descansar, porque solo así podemos empezar a ver o hacer lo que necesitamos hacer para ver las cosas de otra perspectiva. Hacernos conscientes de lo que estoy haciendo en el momento, y esto porque es súper práctico, ¿no? Tratemos de tener más momentos conscientes. ¿Por qué? Porque eso va a ir directamente a tener menos momentos de rumiación, ¿no? Cuando estemos estudiando, tratemos de estar estudiando. ¿Por qué? Porque eso permite dar menos espacio a estos pensamientos, a esta rumiación. Conciencia de nuestros sentimientos, y esto es fundamental, ¿no? Así como nos observamos en nuestros pensamientos, para dónde van, también es un observarse en lo que estoy sintiendo, ¿no? Yo creo que esto es central, sobre todo en estos momentos, que bueno, todos sabemos que los sentimientos son muchísimos, mezclados, raros. A mí me encanta encontrar que esa palabra para ahora aplica tan bien, es raro esto, ¿no? No tenemos referente para poder entender, al cual aferrarnos, ¿no? Es raro esto. Y entonces, bueno, ¿y qué me pasa con todo eso? Bueno, conciencia de los sentimientos, observémonos, observemos esa angustia, ¿no? Observemos ese miedo, observemos esa rabia, ¿no? La frustración, la impaciencia. No tratemos de cambiarla, ¿no? Recuerden, el mindfulness no va a que vayamos a hacer, oye, 3 cuestiones para que te sintáis súper feliz, eso es mentira, ¿no? Sino que va a decir, oye, sí, están, y me siento así, y me permito sentirme así, ¿ah? En esta estoy complicado, estoy saturado, estoy cansado, hace un semestre agotador y tengo más encima examen la otra semana, tengo pena y déjeme que tengo pena. Ese es el llamado, ahí está la aceptación, ¿no es cierto? Y la aceptación también de la mano de aceptar que esos ojos, ¿no? Que no es resignación, no es bajar los brazos, no es decir, no, ya tiro todo, no, sino que es a través de este proceso de autoobservación sistemática que nos invita al mindfulness, yo voy a ir siendo más consciente de mis límites. En realidad yo quisiera poder sacarme súper buenas notas en todos los ramos, me encantaría poder eximirme en todos los ramos, pero ¿sabéis qué? Estamos en pandemia, estamos en horas frente al computador, no, ¿sabéis que no se puede? Tendría que probar, hay cosas que hay que soltar, ¿no? Las mamás que estamos con el famoso homeschooling, estamos soltando la idea de que este año no van a aprender mucho, posiblemente, a lo mejor otros sí, pero van a aprender otras cosas, otra experiencia, van a incorporar otros elementos, junto con duelos también, ¿no? O sea, es todo este revoltijo de situaciones y hay que darle la bienvenida a la aceptación. Yo les hablaba de esta mente de principiante y esto es interesante también pensando en la cuarentena porque
yo creo que todos hemos visto estos memes de que los calendarios son como de corrido todo el año, ¿no? Como que no hay distinción entre lunes, sábado, domingo y viernes, que es como siempre el día de la marmota, como dicen. Bueno, la propuesta del mindfulness o un entrenamiento en mindfulness te va a permitir tener esta mente dispuesta a descubrir matices, a descubrir cambios que sí hay, a descubrir la diferencia, a descubrir, oye, los cambios de colores del cielo después de la lluvia, que yo creo que ahí, claro, es más evidente, entonces para todos es como raro no haber visto todo lo que el Santiago en HD que tenemos después de llover o cualquier panorama, ¿no? Pero eso mismo ojalá pudiéramos llevarlo al día a día, ¿no? Al día a día de notar ciertas diferencias, ¿no? Decir, oye, ¿sabes que en realidad, bueno, hay matices de un día, mira, desde la comida, desde los olores, desde la luz, desde las temperaturas, tenemos desde dónde ir a buscar algún cambio que haga que no sea este día la marmota eterno, ¿no? Y bueno, todas estas disposiciones, todas estas actitudes, de todas maneras tienen efecto en las relaciones interpersonales, ¿no? Y también promover esta amabilidad y gratitud, ¿no? Y esta aceptación, y no, si yo estoy en este proceso, aceptarme a mí, en mis emociones, en mi estado, bueno, lo mismo para el otro, ¿no? O sea, en las relaciones en la casa, que ya pueden estar viciadas en el fondo, no se quieren ver a lo mejor, o al revés, han logrado llevar un ritmo y han surfeado la ola y han navegado esto de una manera que ni siquiera se imaginaban, ¿no? Entonces, tomar conciencia de esto que estamos viviendo y que somos montones, ¿no? Y es el otro, y tomar conciencia de una red. Entonces, claro, el mindfulness a través de esta disciplina, de estas actitudes, nos conecta con el momento presente, con nuestras emociones, con nosotros mismos y también con nosotros insertos. Por eso el diplomado en mindfulness relacional. Inserto en un medio, inserto en relación, ¿no? El de al lado está también en su mismo tema y estamos todos, o sea, aquí lo hemos visto con países, ¿no? Cuando vemos estos videos, otros países lo que están viviendo y se siente una especie de red que yo creo que la cuarentena, el confinamiento nos está ofreciendo de poder palparla, de una manera dura, de una manera súper dura, pero posible. Posible, así que en esa línea también, y también el confinamiento, como dice la cuarentena, nos ha impuesto obligatoriamente un tener que irnos para adentro, ¿no? Queramos o no, en lo concreto irnos para adentro de las casas, pero a bajar algunas cosas, a menos distractores, y yo creo que en ese sentido hay condiciones para poder darle esa vuelta a tuerca y usarlo. Usar esta vuelta obligatoria para adentro para darle otra mirada, para aprovecharla. Bueno, y aquí otro aporte a la respiración, aquí ya es como saliendo un poco el mindfulness, pero dejándoselos también, porque bueno, cuando lo anterior no funciona también como quisiéramos, cuando de repente nos angustiamos, cuando ya nos sentimos más sobrepasados, hay hartas investigaciones y bastante nuevas también sobre el rol de la respiración y cómo se ha visto que a través de la respiración nosotros podemos estimular el nervio vago, algo que en el fondo a lo cual no tenemos acceso de otra manera, ¿no? No sé, con fármacos, qué sé yo, pero se ha visto que la respiración y con ciertas combinaciones y ejercicios estimula el nervio vago, pudiéndonos llevar a la calma. Volver, en el fondo, en caso de repente de angustia, de emociones muy intensas, poder traernos de vuelta, junto con tomar conciencia de la respiración, poder traernos y bajar las intensidades de agitación, ¿ya? Estos ejercicios son también buenos, como les digo, por un lado está todo este tema autocontemplativo con el uso de la respiración, y también pueden recurrir a estos entrenamientos puntuales de ejercicio de respiración cuando ya están a lo mejor muy estresados, en situaciones de más angustia, en que hay que salir de ese estado, ¿no? Hay que tratar de regular. Y como les digo, la respiración nos ayuda. Existe la respiración abdominal, de partida, ¿no? Porque cuando uno se observa respirando, respira como para arriba, para abajo, muchas veces, ¿no? O para el lado. Pero para que sea efectiva para estos fines, se ha visto que es la respiración abdominal. Esa de inflar la guata, aunque no nos guste, y hundir la guata, ¿no? Entonces, para eso dice, bueno, siéntese o acuéstese en una posición cómoda,
Colocar una mano sobre el abdomen, justo debajo de las costillas, y la otra mano sobre el pecho. Respire hondo por la nariz y en el fondo fijarse, por eso la mano sobre, que mientras uno está inhalando por la nariz, va inflando el abdomen y así el abdomen empuja la mano, ¿no? Y exhale luego con los labios fruncidos, así, haciendo como un silbido, ¿no? Como, es decir, que se sienta el aire que sale por la boca. Entonces, el efecto de la mano es para tomar conciencia de que estamos haciendo bien el ejercicio. Y otro ejercicio es también, bajo situaciones de estrés agudo y de agitación, se ha visto, bueno, que este tema de la estimulación del nervio vago se da principalmente a través de la expiración, ¿ya? Y de que la expiración, entre más larga, más permite que se produzca activar nuestro sistema parasimpático y estimular el nervio vago, ¿ya? Entonces, para eso se propone una combinación de 4 a 8. ¿Qué significa eso? Inspirar contando hasta 4 segundos, encargándose de tomar todo el aire que se pueda, sin cambiar de posición. La posición, traten siempre que sea una posición, como se dice, digna, ¿no? Una posición cómoda pero digna, no desparramado, ¿no? Sino que sea digno con usted mismo, ¿no? Concentrarse siempre, recuerden, concentración, atención en el flujo de aire que entra por la nariz, y visualizar los segundos, ¿no? Hasta 4, y luego también expirar, recuerden, haciendo este sonido, ¿no? Pero hasta 8. En el fondo es esta combinación, como les digo, de que la exhalación o la expiración es lo que participa o estimula más directamente nuestro sistema parasimpático, ¿ya? Entonces, esto con que lo hagan 2 minutos, 5 minutos, varias veces en el día, de alguna manera van agarrándole la mano, porque se van a dar cuenta que al principio uno dice, con 4 segundos no alcancé a llenar los pulmones, o los llené demasiado y me sobró tiempo, o con los 8 me quedé sin aire, o al revés. Uno tiene que agarrarle la mano, entonces vayan entrenando, ¿no? Y esto antes de las pruebas, para quedarse dormido en la noche, no quedarse dormido, pero para bajar de repente la angustia, ¿no? Y repitiendo estos ejercicios son muy efectivos. Ya, los bombardeé, harta información. Si quieren, a través de las preguntas que quiera que vuelva sobre algún tema más atrás, me dicen, nos movemos. Y antes o sea, después de las preguntas, antes de terminar, pedí que nos reserváramos unos 5 minutos para hacer un check-out, ya todos juntos. Que esta cosa muy chiquitita, pero para ver cómo cada uno se va, ¿ya? Bueno, la verdad no sé. Bueno, yo antes... Dale, Mati. Bueno, antes de que vayan surgiendo las preguntas, y lo invitamos a hacerla aprovechando que tenemos esta oportunidad, quiero darle a usted, María Elena, infinitas gracias por la tremenda charla que en verdad nos ha dado. Yo creo que son tips que sirven para todo ámbito de la vida, y en todo minuto, como estas pequeñas cosas son las que van cambiando como un poco la perspectiva de la vida y de cómo la enfrentamos. Así que bueno, yo creo que igual ahí después van a ir apareciendo los agradecimientos, pero yo, a nombre del centro de alumnos de CAPSI, quería, ¿verdad?, darle todos nuestros agradecimientos por este tiempo. No, gracias bueno, a ustedes. Le invitamos a todos los que están participando a si les surge alguna duda, a preguntar. Si es que no la quieren hacer por el chat, abran su micrófono, de verdad, aquí hay que aprovechar la oportunidad. O si quieren comentar algo. Adelante, por favor. Compartir. Hola. No, si no va surgiendo ninguna pregunta. Yo tengo una pregunta. ¿Hay alguien hablando ahí? Sí, ¿o no? ¿No me escuchó? Sí, yo escucho. Ah, ya. Tenía una pregunta, es que claro, yo había estudiado mindfulness, pero desde la teoría cognitivo-conductual, y quería saber cómo tú, desde el psicoanálisis, que entiendo que es tu corriente, lo incorporas un poco en terapia, si lo haces más como tarea, como técnica. Eso. Súper. Mira, el mindfulness, personalmente, vinculado a la terapia, me ha servido mucho para mí, como herramienta personal, sobre todo porque, bueno, sabemos que el psicoanálisis incorpora a la persona del terapeuta, en el fondo, en la resonancia que ocurre en las dinámicas, en la transferencia,
desde nuestra contratransferencia. Entonces el mindfulness me ha ayudado a poder sintonizar con eso, de todas maneras, ¿no? Afinar ahí la sintonía. También a poder tener una disposición hacia la escucha del otro, ¿no? Una disposición, porque en el fondo como psicólogos estamos llamados nosotros de partida a tener efectivamente una disposición de acogida al otro, ¿no? De escucha sin juzgar, con aceptación, en el momento que esto está ocurriendo. Entonces, en el fondo, por eso a mí me llama mucha la atención cuando como que se cree que está vinculado a una sola línea, porque cuando uno lo mira desde ahí, o sea, desde esto que estoy diciendo, calza con todo, ¿no? Y sobre todo con psicoanálisis muchísimo en eso, ¿no? En la persona del terapeuta. Y sí me ha tocado utilizarlo. No, tú sabes que del psicoanálisis no está esta idea de mandar tareas, se trabaja en el fondo en la sesión misma, pero efectivamente cuando hay pacientes que están que están con síntomas, que están angustiados, o pacientes que son más, me ha tocado como dos líneas. Uno, el paciente más angustiado, en que ahí sí le he enseñado algunos ejercicios en sesión para que pueda utilizarlos en su casa. Y con un paciente particular, bien interesante, pacientes que son muy desconectados, por ejemplo, con sus afectos consigo mismo. Entonces, no es que le mande el medio ejercicio, en el fondo, pero sí le hablo un poco del tema y moviéndolo hacia, en el fondo, como hacia explorar, o realmente estos ejercicios de escáner corporal, ¿no? Como del poder autoobservarse, lo mismo, ¿no? Sin juzgar, sin nada, en los momentos que van ocurriendo las situaciones que me está contando, ¿no? Es una introducción más sutil, pero que en el fondo, fíjate que me he encontrado que uno la usa, o sea, por lo menos del psicoanálisis o del trabajo en terapia, en el fondo uno la usa, tienen otros nombres, ¿no? Son procesos de exploración o de virarse, pero puedes ocuparla como te digo, con intervenciones puntuales, o con esta actitud, esta disposición hacia una autoobservación desde la aceptación y la como contemplación, sin juzgar. ¿Mm? Muchas gracias. Gracias, profe. Aquí tenemos otra pregunta por el chat. ¿Mm? Dice, si usted tiene alguna recomendación de algún libro, una página, un curso que le haya servido, que nos pueda recomendar para profundizar en el tema. Sí, un montón. Lo que puedo hacer, no sé si ahí ustedes, bueno, tienen sus redes de contacto, si quieren les mando como una especie de bibliografía básica para empezar a trabajar, pero de todas maneras, por ejemplo, en Mindfulness en la vida cotidiana, o Conciencia Plena en la vida cotidiana de Jon Kabat-Zinn, bueno, él tiene muchos textos, pero les puedo mandar hay otro se me olvidó ahora el nombre en el fondo, pero el Con Rumbo Propio, también, que ese es más como tipo manual, entre comillas, en el fondo, son como temas específicos con ejercicios también, yo les puedo hacer una listita y se las hago llegar a través del Sí, CAPS. de todas maneras. Sí, con el profesor Urra también hicimos lo mismo, así que ahí hacemos las gestiones y nosotros difundimos el material, así que de todas maneras. Ya, acá hay otra, dice, ¿cuándo no se recomienda ocupar debido a este contacto con las emociones? ¿Existen algunas precauciones? Súper buena pregunta, sí. Ese tema, a ver, no es llegar, y ahí nos hemos visto en una situación de repente con algunas profesoras que hemos estudiado esto, que de repente van y te piden, ¿no? Oye, hagan, no sé, un taller de mindfulness como de actividad. No es llegar y hacerlo, ¿no? Efectivamente uno entrega estos datos de ejercicio de respiración, pero una meditación mindfulness o una meditación en sí, efectivamente no es para cualquier persona y no puedes arriesgarte a recomendarla si desconoces en el fondo más información de la persona, porque se puede descompensar, puede que no sepa cómo tramitar aquello con lo que se encuentra, y más que a lo mejor regular termina desregulándose, ¿no? Incluso hay recomendaciones para a lo mejor personas que tienden más a la regulación, que puede ocurrir al volcarse hacia adentro, de repente prácticas que son con los ojos abiertos en vez de los ojos cerrados, por ejemplo, ¿no? Focalizados, o que tienen ciertas características, pero sí.
hay distinción, no es llegar y ponerse a practicar, tiene que ser entrenado, dirigido, y no es indicado ese tipo de prácticas para cualquier persona. Sí, ejercicio, respiración, cosas así. Claro, y en relación con niños y en pacientes con trastorno de déficit atencional, ¿cómo es el tema ahí? Genial. Como el tema de atención y concentración. Súper bien. Con niños es una maravilla. Tienen ejercicios distintos. Hay un ejercicio muy bonito que se llama, no me acuerdo si el jarro de la conciencia o de las emociones, en que, por supuesto que son ejercicios distintos, ¿no? Que no vaya a poner a un niño a sentar a meditar, ¿no? Pero, por ejemplo, este jarro, uno llena un jarro con agua y le echa brillantina. Es bien típico. Harta brillantina, ¿sí? Y le dices al niño, dice, mira, vamos a hacer un juego y quiero que pongas atención todo el rato cómo empiezan a bajar la brillantina hasta que van decantando hasta el final del jarro, ¿no? Y ese ejercicio social mental es un ejercicio de atención al momento presente, sin que se te cuenta, ¿no? En el fondo, o de repente el niño está tomado por alguna rabia o alguna cosa, lo mismo, el jarro de las emociones y bajan, entonces respira mientras pone atención cómo va bajando la brillantina. O ejercicios con las campanitas, por ejemplo, ya, vamos a hacer un juego, quiero que escuchen atentamente el sonido de las campanitas, que son un sonido sostenido, y levante la mano cuando dejen de escuchar, cuando dejen de sentir el sonido, y el niño está así. Y en todo ese rato, en el fondo, está atento al ejercicio de... Entonces, efectivamente existen, no es mi área, pero sé que hay mucho ejercicio. Y con respecto al déficit atencional, es una maravilla el entrenamiento en mindfulness porque efectivamente ayuda a focalizar, aumenta la concentración, yo eso te lo digo por experiencia propia, yo soy buena para distraerme. Y mientras fui muy rigurosa con el entrenamiento y las prácticas formales diarias, sin querer queriendo, me encontré que la capacidad de poder leer textos técnicos y todo eso fluía. Si antes tenía que volver 3 veces para atrás, y es impresionante. Y eso es a más corto plazo de lo que uno cree. ¿Mm? Increíble. Entonces, totalmente recomendado. Sí. Bueno, profe, esas fueron todas las preguntas. Yo tengo una pregunta, Totu, ya, perdón. dale. Ya, Dale. la última. Profesora, una pregunta. Es media personal, si lo quiere compartir, bacán. ¿Cómo la ha cambiado usted misma, como su forma de vivir, como la experiencia incorporada en su vida al mindfulness? Súper, gracias Victoria. Mira, fue bien curioso lo que me pasó con este camino, porque en el fondo, como les decía, yo venía moviéndome desde otra disciplina, pero sí con inquietudes, con inquietudes con respecto a cómo enfrentar ciertas situaciones que me hacían más sentido como de una línea que de otra, o de una mirada o de una forma de abordarla, y cuando hago este diplomado y empiezo a saber más, me encuentro que esto no era en el fondo una rareza que me estaba pasando, sino que al revés, sino que era una como gran herramienta y que tenía y que se sustentaba sobre una base y un modo de pensar enorme. Y la verdad que ahí como que pude darle más como rienda suelta a familiarizarme más con estos aspectos, con esta forma de ver y de como aproximarme a ciertos temas. Y efectivamente ahora el mindfulness o esta actitud o esta mentalidad de mindfulness me lleva a eso, a poder conectarme sobre todo con el entorno, con el afuera, bueno, desde la familia, por supuesto, con los niños, pero genera una humildad enorme, ¿no? Y eso es muy bonito, es una humildad y un respeto por donde uno está, y agradecimiento de cosas tan sencillas, pero que de verdad nacen así como de adentro. Uno dice, ay, pero qué rico, qué felicidad, hoy día tal cosa que vi, ¿no? Y esa mente de principiante también la agradezco y ha sido fundamental en mi vida personal y profesional también. ¿Mm? Muchas gracias, buenísimo. De nada. Gracias, profe. ¿Alguien más tiene alguna pregunta que hacer para cerrar ya el...? Parece que no. ¿Le parece si pasamos a la parte de ejercicio que nos proponía?
Vamos a hacer un ejercicio chiquitito, sencillo, para que ustedes en el fondo lo puedan aplicar. Es parte, como les decía, está el check-in y check-out. En el fondo, lo que busca esto, traten de encontrarse en una posición cómoda, ¿ya? El mindfulness promueve o se basa también en, como yo les decía, una posición digna. La posición digna es una disposición corporal que no es tensa, pero es como armada, ¿no? Es como que el cuerpo se empodera de este estado, de esta actitud, ¿no? Y eso, por ejemplo, al ser sentados, que no estén los brazos cruzados ni las piernas cruzadas, mantener erguida la columna sin tenerla rígida en el fondo, dejar caer los hombros, tratar de estar en una posición digna. Esa es la posición digna famosa. Dicen que incluso como que representa una montaña, ¿no? Es como anclarse con fuerza a la silla, ¿no? Esa es una posición ideal para hacer los ejercicios. Y bueno, la invitación ahora es que encuentren esa posición, estén tranquilos, y hagan un par de inhalaciones y exhalaciones profundas, para de esa manera poder traer la mente a este momento. Ahora están en este momento, están habitando su cuerpo, pueden sentir el peso de su cuerpo sobre la silla, pueden sentir sus hombros como caen, su cuello. Pueden sentir cómo se mueve su cuerpo con cada respiración. Conecto con mi respiración. Cuando inhalo, cómo baja por mi garganta. ¿Dónde siento la respiración con más fuerza? La siento en mi nariz, en mi pecho. La siento en mi abdomen. Me permito seguir mi respiración por un momento. Cómo entra. Cómo sale. Cómo se mueve mi cuerpo. De mi respiración, dirijo ahora mi atención a mis pensamientos. Los observo, qué pasa en mi mente. Qué pensamientos aparecen. ¿Qué está ocupando mi mente en este minuto? Todo esto acompañado de la respiración. En la próxima inhalación, dirijo mi atención a mis emociones, a mis sentimientos. ¿Cómo me siento ahora? ¿Qué estoy sintiendo? Si tuviera que elegir una palabra, ¿cuál sería?
¿Dónde siento esa emoción? ¿Cómo se expresa en mi cuerpo? Y la observo. Vuelvo a mi respiración. Vuelvo a sentir cómo entra el aire y cómo sale. Cómo sigue mi cuerpo el ritmo. Doy una nueva inhalación profunda. Y mientras exhalo, poco a poco, vuelvo a conectarme y abrir los ojos. Ahora lentamente me empiezo a mover. Puedo mover las manos, la cabeza. Y abro los ojos con calma y a mi propio ritmo. Bien, les pido un abrazo a todos. Cuídense. Muchas gracias. Oye, yo quiero pedir un gran aplauso virtual, por favor. De todas maneras. Qué útil este momento. No me quería ir de ahí. Apague y siga. Siga. No tiene por qué terminar. Muchas Cuídense gracias, mucho, profe. Bueno, por el chat todos le están dando muchas gracias. Así que ojalá que podamos repetir la oportunidad. Feliz, bienvenidos todos y éxito el próximo semestre. Igualmente. Chao, chao. Estén bien. Chao, profe. Ahí volví parece. ¿Me escuchan? ¿O tú? Ahora sí, bueno, quería darle un gran aplauso, a pesar de que ya hay algunos que se iban yendo. A todos por la participación, a la Totu por la organización de la charla, que estuvo buenísima, y obviamente a Elena Pérez porque de verdad que estuvo increíble la charla. Muchas gracias a todos y los vamos a estar esperando en el resto de las actividades que vamos a estar haciendo como CAPSI. Así que eso, un abrazo grande a todos y muchas gracias a todos por asistir. Y muchas gracias de nuevo, María Elena. Ojalá... Gracias, estaba empezando a leer el chat, así que estoy de zapa nomás. Chao. Ya me tuve que meter por acá nomás, porque estoy mucho problema de conexión. Pero de verdad, nuevamente, muchas gracias. Ya, que les vaya bien, ahora sí me voy. Nos vemos, cuídense, sin salir a ni un lado. Chao. Gracias.